Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos una tarde más en A Biblia Abierta y es un placer poder saludarles. Y les habla Matías Gómez y estoy como siempre acompañado con Nelson Galito que está saludando. Un saludo a todos desde Colonia Avellaneda, Paraná, Entre Ríos. Este, un cordial saludo y que podamos disfrutar y crecer juntos en esto que hemos dado en llamar a Biblia Abierta. Amén. Vamos a comenzar entonces en esta tarde. Hay algunas sorpresas en esta tarde, no le comenté a Nelson, vamos a tener algunos invitados. Vamos a ver si se animan. Eh, pero bueno, vamos a ver, no, creo que sí se van a animar, ¿eh? Pero vamos a comenzar en esta tarde y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos guíe, que Él sea nuestra guía en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos y en lo que meditamos. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por esta tarde que tú nos permites reunirnos a través de este medio. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento, que todo lo que hagamos sea conforme a tu buena voluntad. Te Mm. damos gracias por este tiempo, gracias por los hermanos, Señor, que pueden conectarse, gracias por aquellos que nos acompañan tarde a tarde en los lunes o martes, y Señor, te rogamos que tú estés obrando en sus vidas también, que podamos ser un canal de bendición. Nos ponemos en tus Bueno, manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. amén. Muy bien, Nelson. Contame un poquito cómo está el clima por allá, Nelson. Acá hoy ha llovido torrencialmente, ha hecho varios estragos en algunas zonas alejadas. Este, ha estado complejo. Bueno, la zona del río Uruguay es la que más ha sufrido, también el norte de Entre Ríos, del lado del Paraná, ha crecido bastante el río y ha hecho estragos, pero del lado de Uruguay, el río Uruguay que divide Argentina y Uruguay ha hecho mucho daño. De hecho algo se compartió. Raúl Curopatu, un Ajá. misionero, él compartía lo que estaba pasando en un lugar donde no hace mucho tiempo han comenzado un testimonio y el Señor ha bendecido en gran manera ese lugar. Y bueno, hoy hay 6 familias con dificultades edilicias en sus hogares a consecuencia de este temporal. Ya vamos a ver si podemos subir el video que compartió el hermano, mientras también este es un motivo de oración, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar? A ver que me olvido porque es un lugar Sí, raro. difícil de nombrar. Sí, 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 a mí mm, por eso me quedé porque me pasó lo mismo, me costaba en memorizarlo. Colapay, 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 Colapay. Colapay. Ya vamos a buscar el video, a ver si lo podemos después pasar, lo vamos a traer a colaciones para poder estar orando por los hermanos allá en Uruguay, ¿no? Y por qué no Ujú. también ser un medio de comunicación, de ayuda, ver si podemos contactar también en breve a este hermano, a ver si nos puede contar algo también. Pero bueno, en esta tarde tenemos un tema específico, creo que vamos a tener varias secciones hablando de este tema y vamos a hablar hoy sobre versículos mal interpretados, sería la palabra, o versículos que fueron sacados de contexto. ¿Eh? Qué tremendo, Tal cual. ¿no? Y sí, hay un uso bastante de textos fuera de contexto, que se tornan nocivos para la iglesia cuando se utilizan para afirmar una verdad absoluta, ¿no? Decía Pablo a Timoteo, ¿no? Más allá de instarle a que leyera, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Allí en el capítulo 2 verso 15, cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la última frase, que generalmente la dejamos como mínima porque procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, damos todo el énfasis. Pero Casa lo bien, importante está al final. Y dice, claro. y que usa bien la palabra de verdad. Y ahí es donde tenemos el inconveniente, el uso correcto de la palabra
de verdad. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, porque, a ver, hay muchos sermones que se sustentan en un versículo. Entonces, la pregunta es, ¿está bien esos sermones o no están bien? No, no, están bien. El punto es que hay versos bíblicos, voy a dar dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos, Juan 3:16. No hace falta explicar el contexto en el que se dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesús, ¿sí? A morir por todos nosotros, ¿sí? Es de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso en sí mismo encierra, hay hasta libros, ¿no? De 5 aspectos del Evangelio y demás que son fantásticos, y es todo relacionado con un solo versículo. Ahora bien, cuando nosotros, en todo el uso que se le da a Juan 3:16, lo llevamos al contexto, no hay cambios, ¿sí? No hay cambios, es decir, no modifica ese texto sacado del capítulo 3, eh, no es cambiado en su interpretación porque aparece Nicodemo, no es cambiado en su interpretación y en su esencia, porque después de haber dicho eso, el mismo Jesús dijo que él no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él, pero el hombre ya se condenó por no haber creído en él. No hay nada que lo modifique. Sin embargo, si vamos a otro verso, utilizado también en las predicaciones del Evangelio, ¿sí? Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una figura fantástica para predicar el Evangelio. Es decir, Dios está llamando, golpeando la puerta de tu corazón, abrile, recibile, pedile perdón, pero es una figura de un texto mal usado, porque es un texto fuera de contexto. Porque allí en Apocalipsis capítulo 3 le está hablando a las iglesias, no le está hablando a no creyentes, ¿sí? Le está hablando precisamente a una iglesia que tiene toda una dinámica religiosa, una estructura interna que le hace creer, al igual que el pueblo de Israel, que ellos están haciendo lo correcto delante de Dios y no tienen autocrítica alguna. Ellos cumplen lo que está estipulado, sin importar su relación íntima con Dios, esa transformación constante que es la santidad, ¿no? Nuestra santificación constante. Pero la figura es fantástica. Si nosotros le explicamos hasta a un niño, Jesús está golpeando la puerta de tu corazón, abrilo, recibilo, Él va a entrar ahí. Sí, pero está escribiendo una iglesia. Es decir, es un texto fuera de contexto. Eh, y esos textos fuera de contexto traen arrastrado un sinfín de equivocaciones, ¿sí? Es decir, algunos, dice, le escribo a una iglesia donde no habían creyentes, entonces si no habían creyentes no había iglesia. La Biblia es clara en eso. Le está escribiendo a 7 iglesias, cada una con una dinámica muy particular, con problemas muy particulares, y solo una a la cual le dice que no tiene nada que decirle, sino todo lo contrario. Ahora, vos fijate con qué simpleza destruimos o rompemos o añadimos o malinterpretamos el mensaje de Dios. Es decir, son 7 iglesias. Los últimos aspectos de modificación teológica, algunos, creo, si mal no recuerdo, fue Rairi, que habló de las 7 iglesias, que son 7 tiempos distintos en la era hasta que venga el Señor Jesucristo. Bueno, pero eso es interpretativo, eso no, no tiene, tiene un asidero interpretativo, nada más. Pero aún con ese asidero interpretativo, la historia es interesante leerla porque va marcando en ese estudio de las 7 iglesias cómo en el tiempo sucedió lo que en esa línea de las cartas ha ido sucediendo también en el transcurso de la humanidad. ¿Es cierto o no? Es algo irrelevante, ¿sí? Es algo irrelevante.
Porque si no, todos van a estar ahí, bueno, no, pero no estamos en la séptima iglesia, entonces el Señor no viene. Entonces se está contradiciendo cuando decía que ni el Hijo sabe ni el día ni la hora. ¿Cómo puede ser que el Hijo no lo sepa? ¿Acaso no es Dios? Y vienen esas preguntas que cuando no hay intención de hacerlas para aprender, son preguntas que generan dificultades. Es decir, Ujú. hemos tenido la experiencia en este programa, ¿no? Eh, Haciendo todo para aprender juntos, para crecer juntos, y llega un punto donde alguien dice, bueno, si quieren creer otra cosa, yo lo respeto, pero yo creo esto. No, si no es lo que Matías cree, lo que Nelson cree o lo que cualquiera cree, es lo que la Biblia dice. Es eso lo que manda, que va mucho más allá de nuestra interpretación. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad. Es decir, esa palabra que le decía también Pablo a Timoteo es la palabra que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la que nos desarma. Decía Spurgeon, las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar, herir y matar, y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar su pecado, no eliminar al hombre. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar las almas para Jesús. Me encanta ese pensamiento de Spurgeon porque en el fondo nos lleva a que lo importante ni siquiera es la locuacidad que tengamos a la hora de presentar el Evangelio. El poder está en la palabra, ¿sí? Hay muchos que dicen, Dios bendice esta iglesia porque esta iglesia se convierte en todo. Entonces yo voy a otra iglesia donde no hay conversiones y Dios no la bendice. No, lo que pasa es que somos, como se dice en la Argentina, bilardistas, ¿eh? Somos resultadistas. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Sí? Ese dilema lo tenían los de Corinto. En el capítulo 3, ¿qué le dice Pablo? Oigo que hay problemas entre ustedes donde unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Y Pablo le dice, a ver, paremos la pelota siguiendo con el fútbol. Dice, a ver si entendemos una cosa, ¿sí? Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que recoge. Pero ni el que siembra, ni el que riega, ni el que recoge es nada, sino Dios que da el crecimiento. ¿Eh? Es decir, que puede haber una iglesia que es bendecida y de bendición tremendamente y no hay personas nuevas. Y uno va a decir, pero ¿cómo? Si Dios bendice, la bendición se ve. ¿Dónde dice la Biblia que se ve? Si precisamente la descripción de bendición a través del sabio Salomón es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, ¿dónde está el concepto de qué se ve? Eh, Dios me bendice y a veces nos bendice con una enfermedad y me cuesta tener una sonrisa. Y Dios está bendiciendo porque Dios está orando. Donde Dios está orando hay bendición. Así es. No es la bendición un resultado positivo de Dios a mí me bendice. Sí, a mí me bendice. Y a mí me bendice haciéndome sentir lo que en la Biblia Él me enseña, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Aprendí a vivir en abundancia y en escasez. Los Ahí creo dos que opuestos está la bendición. sí, yo creo que ahí, digamos, ahora que estás tocando el tema de bendición y viendo cómo se malinterpreta, siempre creemos que la bendición es el resultado de algo material. Viste que muchos dicen, Dios, yo soy bendecido porque tengo 3 autos en la casa, 5 autos allá, tengo... Y, y si vamos a verlo desde el lado literal, una bendición, el Señor también nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Espiritual, Entonces, si en nosotros lugares vamos a celestiales. lugares celestiales, ahora es increíble esto, ¿no? Porque si vamos a sacarlo de contexto para acomodar lo que es una bendición, yo creo que ahí vienen grandes errores, como el meme que te mandé anoche, antenoche, no sé cuándo fue. Sí. Lo voy a redecir porque van a decir de qué están hablando. Me manda una persona haciéndome una broma
diciéndome, mirá, dice, yo, ves que yo no tomo, dice, por tomar, sino que yo soy obediente a la Biblia, dice. Entonces había leído el pasaje de Isaías 56:12, donde habla, a ver, lo vamos a leer, no, lo traigo a alusión, a pesar de que es gracioso el punto. Isaías ay, dice, me causó gracia eso, pero quería ponerlo como ejemplo, ¿no? Isaías 56:12 dice, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Entonces esta persona decía, va, vení, vamos, no, mira, yo hago caso a lo que la Biblia dice. Claro, pero arriba el Señor en realidad no estaba exhortando al pueblo, ¿verdad? Entonces arriba justamente, bueno, vamos a hacerlo más corto, ¿no? Vamos a leer el 11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dicen, venid, tomemos. Claro, si lo leemos así nomás, no vemos el contexto, ahí donde viene el gran problema de las malas interpretaciones. Y también Roger decía que detrás de una mala interpretación se podía formar una gran secta, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, hay inclusive hasta graves errores. Vos fijate, de manera hasta cómica, ¿no? Pero imagínate que alguien que quiere casarse, ¿no? Y porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y entonces sale en la búsqueda y sale con la Biblia en la mente y el corazón, con aquel versículo que dice, y dijo Jesús, el que a mí viene no le echo fuera. Este, y está bien, ¿viste? Perfecto, es Biblia, texto fuera de contexto, no se refiere a eso, entonces sale en búsqueda de satisfacer un deseo natural, un deseo plausible, porque es un deseo que precisamente nos demuestra de que el hombre está dentro del propósito de Dios buscando una mujer, o la mujer dentro del propósito de Dios buscando un varón. Pero el que a mí viene no le echo fuera. O imagínate el caso opuesto, ¿no? Alguien que está inmerso en una depresión y con ganas de quitarse la vida, que eso en algún momento lo hablaremos, y le puede pasar o no al creyente, y abre la Biblia o viene un hermano, un consejero y le dice, mirá, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Claro, le estamos diciendo que se quite la vida, o sea, usamos la Biblia, pero si bien lo mencionamos de manera cómica, ¿no? En extremos, pero en lo cotidiano de el desarrollo de una iglesia local, esto sucede, esto sucede. Y hay Sí. algo que está creciendo tremendamente y que es textos fuera de contextos. El concepto, cuando Jesús dice allí en Mateo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ujú. Eh, entonces, es uno de los textos bases para un movimiento no tan nuevo, porque ya llevará unos, calculo, cerca de 10 años, que es el que somos y hacemos iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que yo soy iglesia y cuando estoy con un hermano, hacemos iglesia. Entonces, un domingo, en horario de reunión, donde yo me junto con un hermano y me voy al río a tomar unos mates y a mojarme los pies porque hace calor, no está mal que yo no vuelva para ir a la actividad de la iglesia o que yo no vaya a la mañana, en el caso de la mañana, o no regrese a la tarde, en el caso que esté en la tarde, porque estoy haciendo iglesia, porque nosotros somos iglesia. Eh, Eso es un error conceptual y de textos fuera de contextos. Es decir, yo no soy iglesia, yo soy parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Cuando estoy con un hermano, no hago iglesia, tengo comunión con un hermano que es parte también de la iglesia y que ambos formamos parte de un cuerpo, tanto de una iglesia local como de la iglesia universal. Y Dios Cuidado, no mismo sea nos que dice, algunos jueguen a la iglesia, ¿no? claro, sí, se equivoquen y O este, quieren jugar a la eh, iglesia.
Entonces dicen, bueno, no está mal, tenemos que tener comunión. Sí, perfecto. Pero también vos fijate que Dios en Hebreos nos deja claro de las buenas costumbres. Dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Bueno, hay buenas costumbres y hay malas costumbres, ¿sí? Sacarse la mucosidad con el dedo en la nariz es una mala costumbre y muchos lo hacen, pero hacerlo no lo hace una poco, aunque lo hagan por costumbre no quiere decir que sea una buena costumbre y lo hacen. El congregarse, Dios mismo dice que es una buena costumbre. De hecho, en la iglesia primitiva, el concepto de unidad lo tenían bien claro, estaban, dice, todos juntos, tenían en común todas las cosas, convivían entre ellos, estaban siempre juntos. De hecho, Dios trae la persecución como una manera de expandir el Evangelio a todo el mundo conocido, que fue la segunda estrategia de Dios. Si alguna vez lo hablamos esto, la primera estrategia fue Pentecostés, fue la fiesta, la segunda estrategia fue la persecución, capítulo 3 de los Hechos, y la tercera estrategia fue la provisión de misioneros, allí en Hebreos capítulo 13, si mal no recuerdo, cuando le dice a los ancianos el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y todos juntos formamos la iglesia. Y ese concepto de abrazar ese versículo donde hay dos o tres, estoy en medio de ellos. A ver, eh, estoy olvidándome de que un principio sacado de un texto, fuera de contexto, comienza a arrastrar un montón de cosas hasta llegar a los atributos de Dios, a los atributos inmanentes de la naturaleza de Dios, como la omnipresencia, a ser cuestionados. Es decir, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy solo, Él no está. Si ahí dice que tienen que haber dos o tres, ¿cómo que no está? Este, el mismo apóstol Pablo, cuando le predicaba a los atenienses, le dice, en ese Dios nosotros nos vivimos, nos movemos y somos, es decir, no, Él es omnipresente, el omnisapiente, omnisciente, no podemos utilizar eso para excusar pensamientos humanos, no bíblicos, sino pensamientos humanos. Mm, así es. Ah, pensé que te habías quedado sin audio, mirá. Vos sabés que hay un texto también, Mateo 7:1, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Y ahora con el tema, antes ya se lo usaba para decir, no, no podemos, viste, la excusa para que el hermano no sea Reprendido. reprendido o exhortado, porque siempre se tomó la exhortación como una mala palabra. No exhorte porque el exhortador es el mal llevado de la iglesia. Pero también, bueno, una mala interpretación de la exhortación, otro tema Claro, también. claro. Es todo Bueno, un ensalado, un conjunto de cosas que se malinterpretaron, ¿no? tal cual. Y a ese verso se le adosa lo que Pablo también decía, que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay que, tanto en Mateo como cuando Pablo, creo que es a los Corintios que le dice eso, a ver, primero y fundamental, vamos al contexto. Segundo, vamos a los originales, ¿sí? Y comparar las traducciones. A ver, el juicio no nos ha sido dado a nosotros, ¿sí? Nosotros no somos ni jueces ni justos. El justo juez, decía Pablo, este, eh, creo que a los hermanos en Tesalónica, yo por ahí siempre meto la pata, digo una carta y es otra, pero Pablo se lo dijo, ¿no? Es justo delante de Dios dar justa retribución, ¿sí? A los que son atribulados y a los que atribulan, es decir, a los que son juzgados y a los que juzgan. Y es justo delante de Dios dar justa. Yo no doy justa, no puedo juzgar de de manera imparcial, ni tampoco como lo hacía Jesús.
Y también tenemos que entender allí, en Mateo 7, está dentro de el Sermón del Monte o de eh, el discipulado de los discípulos. ¿eh? Porque cuando vas al capítulo 5 que arranca el Sermón del Monte, del 5 al 8, en el 5 dice que vino Jesús, o sea, había una multitud y Jesús se fue al monte y con él, ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Y qué comenzó allí? Bueno, las bienaventuranzas y demás. Es decir, Jesús estaba instruyendo a a sus discípulos, ¿sí? Eh, y en base a esto también Pablo, así como citábamos, trayendo textos fuera de contexto, ¿no? El espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie, también Pablo le decía, ten cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a ti mismo. Y no está hablando de juicio a otras personas, sino de juicio a pensamientos, a acciones, a maneras de vivir y demás, ¿no? Este, por ejemplo, el juicio a aquellos que este, tienen alguna interpretación equivocada de determinada porción de la Biblia. Tengo que tener cuidado en lo que apruebo porque me condeno a mí mismo. Eh, Hay muchos ejemplos, a ver, pero voy a dar uno muy controversial. Este, el uso del velo en las hermanas, ¿no? Este, yo apruebo el uso del velo. Genial. Si lo apruebas, yo creo que lo peor que puede suceder en una iglesia es la indecisión. Ahora, ¿lo aprobás? Perfecto. Ahora, la aprobación es total, no es parcial. ¿Sí? Debe ser total, no parcial. Y eso ya me genera un conflicto. Y no es un conflicto interpretativo, o sea, es un conflicto literal. ¿Por qué? Porque cuando se habla de señal de autoridad, yo ahora te tendría que decir, Matías, llama ya a tu señora que venga y se muestre en cámara cómo está ya. Y vos me decís que aparezca la tuya también. A ver cuál es más sumisa, como dice la Biblia. Y sabés, estoy seguro que van a aparecer las dos sin velo. Y Entonces despeinada, no y ahí nos son matan a los sumisas. dos. Y ahí lo matan a los dos. Ahora, si vos aprobás algo, lo tenés que aprobar en todas las áreas, no cuando vos te hace bien verlo nada más. ¿Qué son en las reuniones? ¿Dónde dice la Biblia que si apruebo algo es solamente para 1 hora a la semana, 2 o 3 horas a la semana? Es para todo. Y si yo apruebo algo en base al velo, debo cumplirlo como lo dice la Biblia. Es cobertura total. No es la telita de tul que se utiliza en muchos lados y demás. Es decir, si voy a cumplir algo que yo entiendo que se debe usar, está perfecto, yo te respeto, no tengo ningún problema, ni con el uso ni con el no uso. Lo que sí tengo problema es con la doble moral. Es decir, si es una señal de autoridad, la señal de autoridad, ¿cuándo tiene que estar? 24 horas. Siempre. O de repente si apareció Matías que llegó del trabajo, tiene que ir y poner su señal de autoridad para que todos vean que es sumisa. Entonces, Pero fíjate a que aún ver, así hay algo sí, que yo observo, ¿no? Que hablando de este punto, que apenas se cerró la reunión, y esto no es para herir a nadie, ¿no? Pero apenas se cerró la reunión, las hermanas se sacan y se bajan el velo. Y te dicen después, ah, no, no, pero es simbólico. Bueno, pero si es simbólico, entonces, no sé, si está teniendo una autoridad, un valor o está sirviendo de algo. Me parece que es como dije una vez, como el mate cocido, no está haciendo ni bien ni mal. Creo que habría que tal cual. reverlo. Eh, Forma parte de los usos y las costumbres. Ahora, los usos y las costumbres deben ser analizadas a la luz de las escrituras. Y las escrituras no son para aplicación parcial, ¿sí? Es para aplicación de vida. Sí, para aplicación de vida. Si hay algo que hace a mi relación con mis hermanos, tiene que ser permanente. Es decir, cuando Pablo dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Con quiénes? Con todos. Hombre, mujer, gordo, flaco, lindo, feo, rico, pobre,
con todos, con todos. Estoy en No término es medio ahora. selectivo. ¿Cómo? Estoy en término Este, medio. Dijiste gordo en flaco, términos- estoy en el medio ahora. no es selectivo. Entonces, ¿por qué hacemos selectivas otras cosas? Porque en el fondo la única satisfacción que procuramos es la personal. No, en mi iglesia esto, en mi iglesia lo otro. Primero que no es ni tu iglesia, no es nada tuyo, todo es del Señor y nada te tiene que satisfacer a vos, sino que le tiene que satisfacer al Señor. Y lo que satisface al Señor es el corazón contrito y humillado, que es el que no desprecia el Señor, ¿sí? No son las apariencias hacia los demás. De hecho, en función de eso, se me desapareció Matías. En función de las apariencias tenemos Aquí la estoy, mala, la mala interpretación, que tenía que estirarla porque no sabía si me había... enojé, me fui. Me enojé, me fui. Ay, Cuando se vos sabés planteaba ahí, que, no, no, sí, estaba, seguí, después te digo. ah, cuando texto fuera de contexto Ah, bien. en todos los ámbitos, cuando dice en la ley, no vestirá a la mujer ropa de varón. ¿Sí? Ujú. Entonces, la mujer no va a usar pantalón. Ahora, ¿por qué no dejamos de sacar las cosas de contexto si vamos, en primer lugar, al original? Dice, no vestirá la mujer corte de varón, ¿sí? El corte de la ropa del varón, ¿sí? Es decir, en los dibujos de escuela dominical, escuela bíblica, el nombre que tengan, ahorita feliz, en los dibujos se le muestran a los chicos bastante verídicos, ¿sí? En apariencia, tanto el hombre como la mujer se vestía igual, ¿sí? Eran túnicas largas. La diferencia estaba en Ujú. el corte de la tela de la túnica, ¿sí? El corte del varón le permitía ceñirse, ¿viste? Cuando dice que Pedro se ciñó la ropa, pues dice, se Sí, desnudó. Bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero la ropa del varón, el ceñirse era poder dejar libres manos y piernas con simplemente tomar una parte del corte de sus vestiduras y poder realizar labores en el campo y labores en otras áreas. El corte de la mujer no le permitía eso. Lo que le permitía a la mujer era en la época menstrual, poder acomodar su corte de tal manera que pudiese sentarse en la vasija, perdón, donde debían sentarse esa semana del periodo menstrual. Es claro. decir, había una gran diferencia entre un corte y el otro corte. Aparte, el pantalón en la mujer viene siglo XVIII, XIX. Este, hasta recién ahí aparece. De repente ahí aparece la interpretación de algo que apareció mucho tiempo después. A ver, sí, pero ahí salta el extremista, ¿no? El que dice, no es lo mismo un pantalón suelto que un pantalón ajustado. Bueno, no es lo mismo unos ojos que miran a los ojos que unos ojos que miran otras partes del cuerpo. ¿Eh? Entonces, que yo le preguntaría a muchos hermanos qué hace es bajando la vista a otras partes del cuerpo cuando la comunicación directa se manifiesta a través de un cara a cara, de un te miro a los ojos, de un te muestro una manera de vida que indirectamente te va a confrontar con tu manera de vida, que en el cual también está la vestimenta, y te va a hacer cambiar sin necesidad de que yo te diga nada, a vos o a mí. Y a entender que a veces una persona que recién recibe a Cristo tiene un vestuario en su casa. ¿Eh? Imagínate esto, un metalero, ¿no? Esos que, este, eh, pelo largo, todo de negro, tachas y demás, recibe a Cristo en el corazón y aparece vestido así, con la cadena, viste, en el cinto, que son como adornos, y aparece. ¿Qué hacen los hermanos? Bienvenido, qué bueno verte. No, mentira. Le pegan una mirada de arriba abajo, Sí, lo miran mal, lo desprecian con la mirada, aunque te lo van a negar. No, yo lo amo así como esté.
Y entonces, ¿para qué lo miraste de arriba abajo? Y después le caen al pastor, ¿sí? ¿A usted le parece que venga así vestido? ¿O a usted le parece que venga así vestida? Y yo pregunto, ¿a vos te parece que venga o que no venga? A mí me parece que venga. Y una vez estando, que el Sí, Señor haga su cuida la obra. apariencia, Que ¿no? no la haga usted con la lengua, ni yo con mi lengua, sino que la haga el Señor, salvando, limpiando de pecados, y de a poco irá cambiándola al modelo de Dios, no al modelo que a mí me gusta, no al modelo que a mí me gusta, Exacto. sino al modelo de Dios. Pues fíjate que otro de los versos mal interpretados es cuando este, Pedro, sí, Pedro es el que dice que de la vestimenta de la mujer, ¿no? Eh, en realidad ahí en el original se me fue ahora el texto, que con decoro dice, ¿sí? Que debe vestirse con decoro. Vos sabés que la palabra decoro en el original es honestidad, no es el decoro de la apariencia. Es decir, de hecho, el decoro, como decoro en sí mismo en apariencia, va a cambiar de acuerdo al gusto de cada persona, porque todos tienen un concepto de decoro en apariencia totalmente distinto, ¿sí? Por ejemplo, pues está con una remerita rosada y algún hermano puede decir, ¿cómo puede el pastor Matías estar con una remera rosada? Creo que es rosada, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo puede estar con eso? Qué mal gusto que tiene. Y sí, porque a mí no me gusta el rosado, o porque yo no me lo pondría. ¿Eh? No tengo, pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? pasa que si me pongo Ahora, negro, no te ves. Ahora, el decoro varía de acuerdo a las personas y de acuerdo a la cultura. Mira, te comento algo de un personaje muy conocido en la Argentina y en el exterior, ¿no? Rubén Vera, ¿sí? Tremendo predicador, ya un hombre entrado en años. Lo volvimos a ver, tenemos una gran amistad con él después de mucho tiempo, ¿no? Y se arrima mi señor y me dice, mirá Rubén cómo se viste, vos parecés un viejo todo de negro, todo oscuro, todo muy formal, y él mirá zapatos beige, pantalón clarito, camisa con otro, todo haciendo juego. Digo, "Bueno, no dije nada, ¿no? Esto estoy hablando hace muchos años atrás. Cuando llegamos acá a Entre Ríos, vivimos a 30 kilómetros, menos, 20. Y entablamos una relación muy linda, ¿no? Y en un momento le digo, che, Rubén, le digo, vos sabés qué culpa tuya, a mí me viven retando. Y me dice, ¿por qué? Y le cuento la experiencia, ¿no? Digo, mi señora me dijo, mira, tenés que vestirte como Rubén, pero yo no me visto, me visten, dice. Que a Rubén quedó viudo hace muchos años, después se volvió a casar y su señora actual lo viste. Es ella la del buen gusto, no él. Lo visten. Entonces, el decoro varía de acuerdo a la persona y a la aceptación que la persona hace, inclusive de lo que este, le, le, le ofrece o le impone la otra parte que está con uno, ¿no? Pero en realidad la palabra en original es con honestidad, con honestidad. Y esto es tremendo, es tremendo. Y cuento otra experiencia eh, que grafica esto de la deshonestidad que se enseña por los textos fuera de contexto. Se enseña la doble moral y al cristiano a ser deshonesto. Estoy en ujú, una iglesia, en una provincia, no vamos a decir dónde, eh, y veo que viene una hermana que la conocía de chico, y la veo venir en bicicleta, y acá cuando se baja de la bicicleta en la vereda, yo me arrimo a saludarla, porque una hermana muy querida, ¿no? Agacha la cabeza y pasa volando. Digo, bueno, ya me queda poco pelo, uno cambia con los años, no me habrá reconocido, quedó ahí y seguía hablando con los hermanos. Al ratito sale la hermana y pasa el portón de al lado del salón. Nelson, ¿cómo estás? Qué lindo verte y me abraza acá. Yo no entendía nada. Digo, hace 5 minutos yo di el paso adelante
para saludarte y me miraste, agachaste la cabeza y pasaste. Y después me di cuenta. ¿Y sabés de qué me di cuenta? De cómo enseñamos la deshonestidad. Porque esa hermana en bicicleta venía de pantalones. Y entonces entró Ah, rápido, con vergüenza, inclusive hasta para saludarme a mí, se cambió y con pollera recién se sintió digna de venirme a saludar. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿A quién estamos agradando? ¿Al Señor? Y ojo, claro. que es muy probable que la hermana agrade al Señor. El que no agrada al Señor es el liderazgo que impone esas cosas, sin sustento bíblico, únicamente por capricho. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué haces mirando tan abajo para ver si trae pantalón o pollera una hermana? ¿Qué haces Y, mirando tan abajo? Ese es mi cuestionamiento. y vos sabés que dentro de eso, esto es algo que se da, quizás se sienta afectado o ofendido alguno, pero he notado que dentro de toda esa falsa moral o esa falsa santidad, les encanta jugar. Te cuento algo que me pasó a mí una vez. Vamos a evangelizar, no voy a dar nombres tampoco. Nos vamos a evangelizar a un lugar que estaba cerrado. Llegamos a ese lugar, encima hacía mucho calor, vos viste Santiago del Estero lo que es, fue en mes de, justamente ahora de enero, y vos sabés que cuando llegamos al lugar vamos con un grupo de ancianos, ¿sí? Y hermanos mayores que trabajaban en la obra, pero fue increíble. Llegó un momento que salgo con mi hijo a repartir folletos y otro hermano más que fue a colaborar. Nos abrimos en una calle en medio del monte donde estábamos y era apenas un asentamiento del lugar. Y el resto de los hermanos que tenían que hacer, limpiar el salón, acomodar las sillas, hacer invitaciones, estaban rodeando unas mesas y mirando a las chicas del lugar. Y esto es literal. Entonces yo en un momento me enojo a los hermanos, les llamo la atención y cuando volvemos, después que, por supuesto, tuve que limpiar, tuve que acomodar las sillas, tuvimos que hacer todo con 3 hermanos cuando fuimos como 9, y después les llamé la atención a los hermanos, porque estos hermanos tenían la costumbre de mostrarse con la doctrina, pero en el momento de mostrar que realmente amaban a Dios, no lo hacían. Chistes en doble sentido, malas miradas y muchas cosas en las cuales dije, a la final aplico, por eso viste que yo mucha aplicación sobre Colosenses 2:20. Mm. Porque como si vieres en el mundo someterse a preceptos tales como no toques, no uses ni aun hagas. Porque ciertos preceptos tienen cierta reputación de sabiduría y duro trato del cuerpo en culto voluntario, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces lo que decíamos recién en modo de chiste, ¿no? No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a hacer algo que todavía quizás por una cuestión de tiempo, no sé, yo a veces digo de que porque ya pasó un tiempo y creemos que a 5 años ya un cristiano se aprendió 10 versículos de la Biblia, ya está apto para el servicio y todavía no ha crucificado su carne, ¿no? Mm. O sea, tampoco hay lugar ni obrar del Espíritu Santo en su vida. Tal cual, tal Ay, cual. Dios. Es algo que tristemente se ha transmitido, ¿no? Es decir, este es el precepto y este es el fundamento, ¿sí? Solamente un versículo. Precepto, fundamento, precepto, fundamento, precepto, fundamento. Te lo aprendiste bien, ya sos apto, como vos decís. No, todo es cuestionable, todo es cuestionable. De hecho, yo creo que la única manera que hay para crecer es el cuestionamiento. En primer lugar, el autocuestionamiento, ¿sí? Eh, es más fácil cuestionar a Matías, porque cuestiono a la No, persona y le voy a encontrar 20.000 defectos, como si Matías me cuestiona a mí, me lo va a encontrar también. Es decir, no somos perfectos. Pero el cuestionamiento es hacia mí en función de qué, de lo que dice las escrituras, de lo que claro. dicen las escrituras. Este,
Y hoy tenemos la opción, y vamos, justo viene ese otro texto fuera de contexto, ¿no? Este, Hay muchos hermanos que dicen, yo soy bereano, eh, no vegano ni nada no, bereano. Fue una palabra que se usó hace poco, que es como los de Berea, pues dice que los de Berea iban y veían si las cosas eran como se las habían enseñado. Ahora, estos que dicen que son bereanos o que son como los de Berea, creen que los de Berea tenían también su Biblia, tenían sus comentarios, sus cosas en su casa. No, no, no las tenían. Lo que hacía lo de Berea para llegar a ver si esas cosas eran así, era ir todos los días al templo, a escuchar a ver qué porción tocaba cada día. Y cuando tocaba esa porción, que a lo mejor tocaba hace 3 meses más adelante, algo que habían escuchado, ellos lo guardaban en su corazón, lo seguían repitiendo hasta ver qué era lo que decían las escrituras. No tenían la Biblia en su casa. Este, es eso lo que hace más grande aún lo que hacían los de Berea. No tenían ni Biblia, no estaban las cartas, no estaban los evangelios, este, y ellos corroboraban con lo que ellos no tenían, pero sabían que podían aprenderlo, y escucharlo ¿dónde? En el templo, en el templo. Este, no, eh, el autodidacta eh, no es un don. Eh, Uno a veces cree que por lo que uno descubre ya sabe todo. No, lo que yo descubro me lo tengo que cuestionar. Este, y hoy tenemos el privilegio, no de ser como los de Berea, hoy tenemos el privilegio de ser superiores a ellos, porque hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos un montón de recursos que nos permiten que aquello que escuchamos ir a la palabra y aprender, ¿no? Y hay algunos principios a tener en cuenta para no sacar nada fuera de contexto. ¿Sí? El primero sería que hay que tener en cuenta quién está hablando y a quién le está hablando, ¿no? Eh, a veces se toman palabras eh, o promesas eh, a los judíos y se las apropia porque son para la iglesia. No, a ver, la iglesia dice Carla en la carta a los hebreos, ¿no? Que este nuevo pacto, nuevo, no el que hizo con los judíos, ¿sí? El nuevo, ¿sí? No el que hizo con Abraham, nuevo, el que hizo a través de Jesucristo, está basado en mejores y más grandes promesas. Mejores y más grandes promesas. Cuidado cuando no leemos quién está hablando y a quién le está dirigiendo esas palabras, ¿no? Y en qué circunstancia las está diciendo, ¿sí? En qué contexto, porque eso puede afectar el significado. Vos recién leías lo de lo del meme de Isaías 56. O sea, sí está, agarro el texto, vamos, estoy siendo religioso, vamos a tomar, vamos a emborracharnos y mañana vamos a ser más felices que hoy y vamos a hacer lo mismo. Pero no, ¿en qué circunstancia, en qué contexto? Volvemos al punto uno, ¿quién está hablando y a quién le está hablando? ¿En qué contexto? Y ahí cambia el significado. ¿eh? Cambia el significado. Después algunas cosas a tener en cuenta si es un lenguaje literal o es un lenguaje figurado. ¿Viste cuando citábamos Apocalipsis 3:20? Es un lenguaje figurado. La mayoría de lo que le dice a las iglesias son lenguajes figurados, son figuras que hay que entender, no es una literalidad, porque si soy el lenguaje literal en todo, ¿y cuántos fardos de pasto comiste hoy? Porque el Salmo 23 dice que el buen pastor nos lleva a buenos pastos. Si soy literal, tengo que comer pasto. Y algunos ni ensalada quieren comer, nos hacen comer en la casa. Pero Ensalada. hoy comiste ensalada. Entonces tengo que entender si es literal, si es figurado. Cuando habla del buen pastor, habla del cuidado, habla de la provisión integral. No que voy a comer pasto. No, este,
es lenguaje figurado, ¿sí? Y cuando yo entiendo un versículo dentro del contexto, la visión de ese texto que estoy abrazando para decir una verdad a medias no deja de ser una mentira, porque no llega a ser una verdad. Este, las verdades se sustentan de tapa a tapa, ¿sí? Este, y cuando yo empiezo a mirar el panorama completo, comienzan a tener armonía y sentido los pasajes bíblicos. Digo los paisajes porque estaba pensando en cómo se disfruta una pintura o un cuadro. Si todos, viste aquellos que no suelen ir, vos te das cuenta cuando vas a un museo o a una exposición de arte, quién nunca ha ido o quién va porque lo llevan o no le queda otra o fue a chusmear, ¿no? Porque van y se paran cerca del cuadro, ¿viste? Y se van acercando porque quieren verle el detalle. Y cuanto más te acercás al cuadro, menos lo apreciás. Vos sabés que hay los mismos artistas te dicen que para poder apreciar una pintura, un cuadro, tenés que estar a 3 metros, porque eso te permite ver el paisaje completo, eso te permite ver la armonía de los colores o no y todo, ver cuál es el mensaje que ha querido transmitir. Lo mismo pasa con la Biblia. Si yo no miro completo, no me salgo de eso, estoy leyendo este versículo, acá dice esto, entonces, eh, si no, el que no hace esto está en pecado. El que no hace esto no es salvo, el que no hace esto no es santo, el que no hace esto, alejate un poquito, lee el contexto y vas a ver cómo todo comienza a tener armonía, sentido. Y precisamente hay algo que debemos entender y es algo que lo aprendí siendo adolescente y con un privilegio de haber escuchado a don Francisco La Cueva, ya con el Señor, que él decía, vos querés conocer a Dios, bien, lo primero que tenés que hacer todos los días es sacar de tu mente y de tu corazón lo que crees que sabes de Dios, porque en realidad no sabes nada. Te tenés que vaciar para comenzar a llenarte. Y eso es algo que nos cuesta y nos cuesta mucho, ¿no? Debemos aprender a aprender y hacerlo con una mente abierta. Así es. Tenemos en esta tarde una visita especial. eh, Esa era la sorpresa que tenía. Uf, Viene, viene la hermana Vanessa, Vanessa Agüero Closas, y se va a estar presentando y nos va a estar saludando y también va a estar preguntando. Tenía algunas dudas con respecto al tema, así que ahí nos va a estar, va a estar participando en esta noche con nosotros. Adelante, Vanessa, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. perfecto. Buenas noches, hermano Nelson. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto Bueno, verlo. vale, Lo conozco gracias. personalmente porque lo he conocido en Cayanne hace muchos años, como 10 años. Puede No lo ser, quede sí. soledad, por favor. ¿No? No, acá de Andes creo que la primera vez que fui hace 12 años ya, la primera Bueno, vez. iba a decir que Este, Estaba estaba en guardería, yo en adolescentes, capaz. bueno, sí, ponele, te vamos a Lo creer. vamos a, lo vamos a traer a David Juárez un día acá, ¿eh? Lo voy a traer, mira, voy a tratar de hacer el esfuerzo de traerlo ahora, mira. Bueno, adelante, Vane, contanos tu pregunta, contanos tu inquietud. Sí, no, sí es como una inquietud. Más o menos cuando la humanidad ha empezado a fabricar, a crear a sus propios dioses, entre comillas, que sabemos que no existen, solo Dios, pero más o menos hay una parte en la Biblia donde diga que la humanidad ha empezado a crearlos, o sea, yo me imagino que el hombre debe haber visto cómo
los hijos de Dios se relacionaban con el Dios verdadero y habrán querido algo similar a eso, acorde a sus pensamientos, sus conveniencias. ¿Hay algo en la Biblia que hable de eso? Sí, a ver, lo que vamos a hacer ahora se le llama inferencia o interpretación, porque literalmente aparece mucho más adelante, pero nos vamos a basar en lo que Dios nos dice a través del profeta Isaías, que todos, cada uno de nosotros como ovejas nos descarriamos y dice, cada cual se apartó por su camino, ¿sí? En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla precisamente o amplía lo que Dios hace en Génesis capítulo 3 con la caída del hombre, o sea que lo expresa abiertamente, lo demuestra y comienza a verse, ¿no? Que dice Dios, por esta razón, dice, los entregó porque habiendo conocido a Dios, no lo estimaron como tal, sino que dice, su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Cambiaron la imagen del Dios viviente por imágenes de hombres, aves, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando el hombre peca. Cuando el hombre peca. Desde ese instante sucede. Y es allí donde nosotros encontramos, en el capítulo 13 en adelante, cuando aparece la ofrenda de Caín y Abel. Vos fijate que si nosotros nos sentamos a meditar, ¿cómo es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y con desagrado la ofrenda de Caín? ¿Cuándo Dios les enseñó algo a ellos? Y Dios a ellos no les enseñó nada. Pero ¿quiénes habían entendido el mensaje de Dios? Adán y Eva. Y ellos se lo habían transmitido a sus hijos. Ellos entendían que a Dios había que llevarle ofrenda, ¿sí? De gratitud y también porque Dios a través de una ofrenda no les había quitado su vida. Recordamos que cuando Adán y Eva pecan, ellos creen que algo los podía cubrir y Dios les dice, bien, les cubren los ojos, pero no les cubren lo que hay en su corazón. Entonces dice que hizo un sacrificio y los vistió con pieles de animales. Entonces decimos, ¿dónde dice que hizo sacrificio? Bueno, no dice eso, pero cuando dice que los vistió con pieles de animales, les está mostrando la necesidad de un sacrificio, ¿sí? Y entonces ellos, ante toda esta dinámica con Dios, Adán y Eva, ellos comienzan a contarles a sus hijos cómo podían relacionarse con Dios. Y cada uno, porque ya ahí Dios lo había entregado a sus pensamientos, como dice en Romanos capítulo 1, ¿sí? Cómo ellos intentan acercarse a Dios de dos maneras que siguen vigentes el día de hoy, ¿sí? Uno, poniendo a Dios en primer lugar, y otro poniendo el primer Dios o el primer ídolo creado, que cuál fue uno mismo, mi esfuerzo, yo. Este, Abel recibió la historia de sus padres y él tomó lo mejor de su manada de ovejas, ¿sí? Bueno, uno va a decir, pero Caín era porque cultivaba la tierra. Sí, pero bien podía haberle o comprado o pedido a su hermano para darle a Dios, porque él había escuchado la misma historia. Ahora, él pensó, bueno, yo esto lo logré yo, es decir, yo he vivido lo que también Dios le dijo a mis padres, con el sudor de tu frente vas a comer, vas a sembrar y te va a crecer espinas y cardos. Caín lo vivió eso, literalmente que lo vivió, él cultivaba la tierra. Entonces él trajo el resultado de su propio esfuerzo. ¿Cuál fue el primer ídolo? Él mismo, el hombre mismo. Se colocó al nivel de Dios, diciendo yo puedo llegar a Dios a través de mi esfuerzo. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, que trajo algo que Dios había creado y que él no podía hacer ningún esfuerzo más que cuidar, y con desagrado a Caín, porque trajo de la ofrenda de su propio esfuerzo, ¿no? Y ahí arranca la idolatría natural del hombre, ¿sí? Cuando dice en Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no lo estimaron como tal,
su necio entendimiento fue entenebrecido y bueno, comenzaron a hacer imágenes. La primera imagen fue de ellos mismos. Y todo ese proceso, eh, casi podemos decir que hasta Génesis 7, 8, con el diluvio, eh, el ídolo fue el hombre, fue el hombre. ¿Por qué? Porque en Génesis 6, cuando Dios se comunica con Noé, dice que vio que la intención del corazón del hombre era de continuo el mal. Cuando leemos en Romanos 1, que amplía Génesis 6, habla de cómo a través de los pensamientos se desvían a alcanzar o disfrutar sus propios placeres y eso termina en perversiones, las tres P. Los pensamientos propios enfocados en los placeres personales o propios y los llevan a perversiones propias del ser humano, ¿no? Donde habla de zoofilia, homosexualidad, entre otras cosas, y también la idolatría. Es decir, nosotros lo encontramos desde allí, desde allí. No sé si lo expliqué bien, si se entiende, pero el primer ídolo fue el hombre. Bien, bien. Sí, sí, se entiende perfecto. ¿Me escuchan ahí bien? Perfecto, te Perfecto. escuchamos. Me fui a buscar un auricular porque los vecinos están poniendo música muy fuerte y no podía escuchar. Bien. ¿Tienes alguna otra pregunta, Vanessa? No, el versículo de sobre juzgar, me he olvidado cuál era, pero lo has preguntado vos al principio. Ajá. Em, Así que lo dejo. ¿Estás por juzgar a alguien? No. No, 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 nadie. Espero que no a Bien. nosotros. Bueno, igual No, no, no. que no nos Para nada. enteremos. No, Mateo para nada. 7:1. Ajá, sí. Me había Bien. olvidado cuál era. Bueno, muchas gracias, Vanes, por tu participación. La próxima vas a cantar algo, ¿verdad? Bueno, bueno, La vamos a hacer cantar a Vanessa. bueno, los Bueno, dejo entonces. Bendiciones. mu- muchas gracias, Igualmente, Vanes. Dios te Los bendiga. saludos. sigo escuchando por YouTube. Qué interesante este tema que una pregunta, ¿no? Sacado un poquito del contexto lo que veníamos hablando, pero lo enganchamos nuevamente en el contexto. Eh, veníamos hablando de los textos que han sido manipulados, mal interpretados, y cómo llegan las personas a desviarse, a generar inclusive confusión y trastorno en la armonía y en la relación de los hermanos en la iglesia. ¿M? Que en algún momento hay hermanos que se sienten juzgados, se sienten cargados y, y están, esto nos lleva a que como iglesia nosotros tenemos que aprender a estar atentos a estas cosas, ya que este tipo de confusiones muchas veces hace que se genere malestares, discusiones, pleitos, divisiones, aún en la iglesia si la iglesia no está firme y siempre vamos a encontrar un hermano que entra en duda porque quizás no sea una persona que tenga una comunión constante con Dios, que sea una persona que esté atenta a estudiar, porque uno de los grandes problemas que se genera también es que los hermanos a veces no quieren estudiar y prefieren escuchar. A mí me pasó muchas veces, no, pues voy a la iglesia para escuchar, pero ¿tiene Biblia? Sí, pero más me entiendo mejor escuchando, te dice. Y cómo cuesta a veces llevarlos al plano este de tener una relación con Dios. Entonces, eh, en algún momento, cuando viene algún tipo de falsa doctrina, falsa enseñanza, hace de que estas personas resbalen, se equivoquen o sean parte de un grupo de división que se da mucho, o se ha dado mucho a lo largo de todo el pueblo cristiano, de grandes divisiones por causa de temas que han sido mal interpretados, ¿no? Y siempre se da por la misma cuestión, por personas que a veces tienen problemas de carácter o cosas por el estilo, que son
parámetros, patrones que las personas muestran, problemas en el testimonio, problemas familiares, problemas en fin, que no permiten orgullo. Recordemos que una persona cuando tiene orgullo eh, el- es una total muestra de una falta de crecimiento espiritual y del dominio y de la guía del Espíritu Santo. ¿Mm? Por eso es importante saber que como cristianos hemos sido llamados a libertad. Me encanta a mí porque voy a traer, hay muchos pasajes, pero simplemente voy a traer esta palabra, que Él pagó por nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de la salvación que Él pagó y que ya no hay más sacrificio, que ya no hay más ofrenda, y no hay un pasaje en la Biblia que diga que nosotros tenemos que seguir pagando. no. Entonces, si hubiese un pasaje en la Biblia que diga que nosotros tenemos que seguir pagando, eh, yo creo que caería todo, sería la muerte de Cristo en vano. Pero sin embargo, Él lo pagó para que nosotros aprendamos a vivir en libertad, en santidad, porque me encanta el desafío que tenemos como cristianos de esa santidad progresiva en la cual Él va trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer y al mismo tiempo la guía constante del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está constantemente para que nosotros podamos discernir, entender y poder caminar y disfrutar de esa gracia y de la libertad con la que Cristo nos llamó, ¿no? Y a veces nos estamos atando con prejuicios, no hagas esto, no hagas aquello, fíjate acá, fíjate allá, no abraces al hermano, no saludes a fulano. Y al final, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el amor de Dios manifestado en nuestras vidas? Si estamos tratando siempre de buscar el error de los demás, estamos tratando de juzgarlo, no entendemos, eh, queremos imponer nuestras formas, nuestras costumbres. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿No? Son cosas que a veces nos tenemos que preguntar, que si la práctica de nuestras ideas son las que nos van a hacer más santos o la obediencia a Dios. Seguimos. Pensé que te habías ido, por eso bien No, no, oscurito ahí. no, no. Lo estoy escuchando atentamente. Tenía en mi mente lo que dice cuando arrancaste Proverbios 16 y 18, lo estaba buscando. Dice, antes del Sí, quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. mm, Este, hay algo que a veces perdemos y es la humildad de entender que todavía no sabemos nada de lo que es Dios. No sabemos nada. Podemos decir, sabemos, sé un poco más que ayer, quizás, pero como citaba don Francisco La Cueva, ¿no? Para conocer de Dios tenés que despojarte de lo que crees que conocés o de lo que crees que sabés. Si no, no vas a aprender nada nuevo. Te encerrás en el no quiero aprender lo que no entiendo. Y cada vez que te acercás más a Dios eh, o que conoces más, no sé si creo que a muchos les pasa o nos pasa, y es que entendemos menos, porque es más grande este, la grandeza de Dios se ve, se vislumbra mucho más grande cuanto uno está más cerca de Él. Entonces, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo, si queremos, si estamos dispuestos, si estamos en humildad queriendo aprender de Él, ¿no? De Él y de los hermanos. así es, así es. ¿Tenemos algún pasaje más? Yo tengo uno. A ver, Guarda, poné música de suspenso. Este va a caer como una bomba. Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Viste que ujú, hay algunos movimientos, respiraste. Pensaba que iba con otro. Viste que muchas veces hay movimientos que evaden la ciencia,
que no estoy hablando porque cuando hablamos de ciencia, inmediatamente, oh, mira, está hablando de la ciencia, cuidado, el hermano ya... No, 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 estoy hablando de que Dios puso también la ciencia para que aprendamos de todo lo que está, para aprender a usarlo, ¿no? Pero hay movimientos, no voy a decir qué tipo de movimientos, que muchas veces utilizan este texto para, vamos a suponer, viene uno quebrado y dicen, ya está, te saco, no vayas al médico porque ya te sanó el Señor. Y ahí se olvidan que muchas veces nos manejan, no decimos que Dios no puede hacerlo, pero cuidado con la voluntad de Dios. ¿Mm? Ahora, esas personas van, he visto casos, lo digo porque lo he visto en persona, lastimados, quebrados, no iban al médico hasta que la mano la tenían negra, podrida, y después venía la depresión. Dios no me escucha, Dios no me sanó, Dios no me hizo. Pero bueno, vamos a ver textos tomados fuera en la práctica, que son tomados fuera de contexto, ¿no? Tal cual. A ver, eh, hay algo que entender. Bueno, si bien es muy simple lo que plantea en Isaías 53, inclusive ese texto es de los, como citábamos Juan 3:16, eh, no hace falta tanto contexto, sí hace falta sentido, en primer lugar, sentido común y dar un pasito para atrás para haber mirado también previamente o entendido algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, dice, eh, 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno, ¿a qué hace referencia? Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. A ver, fundamentalmente hace a la encarnación del verbo, o al verbo. Está hablando aquí el profeta Isaías de lo que se llama el verbo preencarnado, es decir, está hablando de Cristo antes de que naciese, de que tomase forma humana, ¿sí? Y estaba hablando de que él iba a padecer en todo, como lo dice más adelante, según nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que puede socorrernos en todo, porque Él padeció estando en carne y sangre lo mismo que padecimos nosotros. Los dolores que sufrió Jesús, bueno, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Acá vamos a hacer un alto para entender bien esto, ¿no? Cuando dice que llevó Él nuestras enfermedades, no estoy diciendo ni dice que Jesús estuvo enfermo. Acá hay un debate, voy a mencionarlo por encima porque habla en función de la humanidad y la santidad de Cristo, ¿no? ¿Quién era Él? ¿Alguna vez se enfermó Jesús niño, Jesús adolescente, Jesús hombre? Eh, en su ministerio nunca vemos nada que no sea una necesidad básica que necesitaba satisfacer. Tener sed, tener hambre, tener sueño, ¿sí? Eh, Era eso. Él como hombre perfecto, yo estoy del lado de aquellos que piensan que él no se enfermó, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice que él llevó nuestras enfermedades? En el Antiguo Testamento siempre se comparó el pecado con la peor de las enfermedades o de la peor de las epidemias de la época, que cuál era la lepra, ¿sí? Y se comparó con el pecado. Bueno, nosotros como pecadores, apartados, destituidos, apartados, separados de Él, porque por nuestra condición de pecado, por nuestra enfermedad endémica que es el pecado, ¿sí? En la cruz, decía el apóstol Pedro, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? Él cargó en él el castigo de todos nuestros pecados, ¿sí? Decía el apóstol Pablo que él los cargó y los exhibió públicamente allí en la cruz del Calvario. Sufrió nuestros dolores, y sí,
porque él estuvo cansado, él tuvo hambre, él tuvo sed, él lloró cuando vio la angustia de los hombres. En especial recordamos cuando dice que llega a ver a Lázaro. ¿Por qué dice que Jesús lloró ahí? Si Jesús ya sabía que iba a morir y él sabiendo esperó 4 días, esperó un día más después de que murió, esperó un día más. ¿Y el reproche cuál fue? Si hubieras venido antes, no estaría muerto. Ahora, él lloró. ¿Por qué lloró? Porque dice que cuando llegó estaba no solamente Marta y María, sino la mayoría del pueblo, porque era muy querido, llorando. Y al ver él esta angustia de ellos, dice, se conmovió en su corazón, y en uno de los versículos más cortos dice, Jesús lloró. Sufrió él nuestros dolores también. Si él padeció, no solamente por nosotros, sino al vernos a nosotros. ¿Recordás cuando dice que él se compadeció de las multitudes porque las vio como ovejas que no tenían pastor? Era sufrir el dolor del otro, tener una empatía no solamente teórica, sino práctica, y la tuvo por sobre todas las cosas en la cruz del Calvario. Y entonces dice él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa cura, ¿sí? ¿Qué cura es? Es una cura una, de una enfermedad circunstancial, no es la cura de la enfermedad puntualmente del pecado. Lo decíamos, 1 Pedro 2, 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Epa, se repite la expresión, por cuya herida fuisteis sanados. Eh, Esto nos lleva a pensar, eh, acá dice la herida, en Isaías 53 dice, por su llaga fuimos sanados, hacemos otro alto ahí, la llaga, que es una llaga, es algo que está por debajo de la piel, ¿sí? Es decir, la parte epitelial superior ha sido comida y va llevando matando las distintas células de los distintos pliegues de la piel. La salvación de nuestra condenación es una salvación de corte integral, ¿sí? Es decir, es una salvación que afecta al espíritu, porque soy librado de mi condena, afecta mi cuerpo, aunque no soy librado de mi muerte biológica. Dice que llegará el día en que esto corruptible se vista de incorrupción, para poder entrar en la presencia de Él. Vamos a entrar con un cuerpo glorificado, pero también habla de mi alma, de lo que yo soy, mi relación inclusive conmigo mismo. Eso es el alma. El alma es mi relación conmigo mismo y con los que me rodean. Es decir, nosotros a veces nos encontramos con personas eh, de duro carácter. Y hago otro alto ahí, otro paréntesis. No, no tienen duro carácter, tienen temperamento no transformado, ¿sí? El carácter es algo muy distinto al temperamento. Aquel que es violento, que es reaccionario, que es contestatario, que es mal llevado, como para ponerle algún adjetivo calificativo, es una persona que no tiene carácter. No tiene carácter. El carácter es el resultado del temperamento transformado o del temperamento que se va dominando, ¿sí? Una persona de carácter es una persona que en medio de una situación adversa no responde con violencia o con agresividad, sino con calma. Vos fijate que Dios dice de Moisés, el hombre más manso de la tierra. Pero el hombre más manso de la tierra tenía un muerto encima. El hombre más manso de la tierra bajó de estar con Dios y rompió las tablas que Dios hizo con el dedo. Mirá lo manso que era. El hombre más manso de la tierra fue el que, cuando Dios le dijo hablarle a la roca, ya estaba cansado, no de Dios, sino del pueblo, y golpeó la roca.
¿Cómo es? ¿Es manso o no es manso? Y bueno, era una persona de carácter, dominó ese temperamento. ¿A cuántos más asesinó después de aquel egipcio? ¿Cuántas reacciones negativas tuvo cuando tendría que haber tenido un montón de más? Yo, en vez de romper esas piedras, se lo hubiese tirado a Aarón y a María, ¿viste? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo es que hacen un becerro que todos saben, pero que les parta la cabeza? Vos fijate que un carácter, un temperamento que le brotó, ¿sí? Esa reacción violenta que tuvo antes, en vez de ejercerla contra Aarón y María, lo ejerció contra las tablas que tenía en la mano. ¿Sí? Ese enojo contra el pueblo de dura cerviz, en vez de ir contra el pueblo y darle unos cuantos calladazos, sería, tenía el callado en la cabeza a varios, le dio a la roca. Es decir, un temperamento controlado hacen un carácter transformado. ¿Sí? Aquel que dice, y bueno, yo soy así, ¿qué querés que haga? ¿Y qué quiero que haga? Acércate al Señor, porque el único que te puede cambiar es Él. Yo no, ni quiero, ¿eh? Y más con ese carácter podrido que tenés, no quiero ni acercarme. En realidad no tenés carácter podrido, tenés un temperamento podrido. Porque el carácter es dominar ese temperamento, que ni vos ni yo podemos, lo puede hacer Dios a través de su Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué tenemos ese temperamento alterado? Y muchas veces por experiencias de vida. Es decir, Dios me salva, pero también me tiene que sanar. Y es algo que yo puedo dejar lo que Dios me sane o no. Es decir, Dios me salva de mi condenación eterna y tiene que sanar las heridas de mi alma, aquellas cosas que están por debajo de la piel. Necesito ser sanado por Él. Necesito que esa herida de algún trauma en la niñez o un trauma que quizás estoy viviendo, un trauma que no necesariamente tiene que ser un abuso, una violencia física o sexual, sino que a veces sentirnos despreciados, desplazados, maltratados, no tenidos en cuenta y cosas que generaron en nosotros un dolor, una angustia, tiene que ser atendida de parte de Dios. No habla de la sanidad mágica de una enfermedad terminal ni de una quebradura con fractura expuesta. Está hablando de algo más profundo. Está hablando de algo que me pasa dentro mío. Vos fijate, Spurgeon en uno de sus escritos, cuando hablaba de sanidad, él decía, una de sus respuestas era, mira, a ver, los cementerios están llenos de personas que gozaban de perfecta salud. ¿Vos qué querés, ser sano o ser salvo? ¿Qué preferís? Porque sano, de repente viene un loco y te atropella. Eh, o sano, cae algo de un edificio y te cae en la cabeza y te puedes morir igual. ¿Qué es lo más importante? Ser salvo. Y la sanidad también es necesaria, sanar esas heridas del alma. Si hay algo a lo que nosotros somos reacios, y es hablar de esas cosas. Yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo sentirme mal por las malas experiencias. No puedo deprimirme, no puedo angustiarme, no puedo. ¿Dónde? A ver, ¿qué Biblia tenés? Me parece que le faltan páginas, en especial donde está la historia de Elías, entre otros, la historia de Jeremías, que vivían en una depresión, Jeremías en una depresión continua, constante. Sin embargo, siempre llevaba su angustia a Dios y Dios le marcaba el camino. Cuando después de una labor tremenda, cuando mató y venció a los sacerdotes de Baal, se quería morir Elías. Y Dios le dice, pará, dormí, tenés que descansar, aprendé que no, esto no se trata de vos, esto se trata de mí. Eh, Dormí, después lo despertó, comé, volví a dormir y después hablemos. Baja un cambio, descansá, comer, relájate, atendé tu interior, que después yo te voy a mostrar qué es lo que tengo para vos. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. El problema es que nosotros nos negamos a ser tratados por Dios, a ser abordados por Dios en nuestro interior. ¿Sí? Eh, Esto va atado lo que vos planteabas a aquel versículo de la oración de Santiago, ¿no? Del justo puede mucho, ¿eh? Y puede sanar, dice, la oración de fe va a traer sanidad al enfermo.
en realidad en el original es restauración, si va a traer una restauración, por eso dice, confesad vuestros pecados este, y seréis sanados. ¿Sanado de qué? De algo, una enfermedad del alma, que es el enojo con el hermano. Eso es una enfermedad del alma. Por eso es el resultado del pecado. Necesitamos esa sanidad. Hablando de pecado, estamos ahí casi a unos minutos de terminar. Hay dos preguntas, ahí me están mandando. Eh, Salimos un poquito del, del contexto, pero calculo que esto debe venir por lo que preguntó Vanessa de hace rato, ¿no? Dice, ¿de dónde salieron las demás personas cuando Adán y Eva salieron del paraíso? Qué pregunta que se repite a veces, ¿no? Bien, Aquí me están sí, hay cuestiones eh, en la Biblia donde la literalidad es la que manda, ¿sí? Hay otras donde lo interpretativo, entender todo el contexto y buscar de tapa a tapa, ¿no? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿qué les dice? Creced, estaba hablando de ellos, entre ellos, multiplicaos, es decir, que tengan hijos, ¿eh? Multiplicaos y gobiernen la tierra, ¿sí? Y sojuzgad la tierra. Eh, Estamos casi ante el mismo dilema, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y la Biblia responde, primero fue la gallina. Eh, pero a ver, ¿cómo pudo salir la otra? Y uno va a decir de un huevo. Bueno, pero para que la gallina tenga un huevo tiene que haber un gallo. Ahora, cuando nosotros vamos a la creación, ¿sí? Dice que creó a los animales según su especie. Esa creación inteligente de Dios, creación soberana de Dios, ¿fue de una gallina o fue de una gallina y un gallo? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Fue de una oveja o de una oveja y un becerro? ¿Fue de una vaca o de una vaca y un toro? ¿Dios hace las cosas completas o las hace incompletas? Es decir, ahí vamos a hacer, como le decía hace rato Vanessa, inferencia, ¿sí? Es decir, Dios no hace las cosas incompletas, pero si hasta los animales le dijo que crecieran y se multiplicaran, y no creó un huevo que se empolle solo y a ver qué sale, o dos huevos y a ver que salga una gallina y un gallo, no. Creó la gallina, el gallo y le dijo, muchachos, acá están, vamos a vivir, a disfrutar lo que yo he creado. Bueno, con Adán y Eva hizo exactamente lo mismo. El problema de la literalidad que yo tengo, por ejemplo, cuando sale del huerto del Edén, nosotros inmediatamente tenemos la historia de Caín y Abel. ¿Y cuánto pasó en eso? Y a ver, recordemos que Génesis es un libro histórico, histórico. En la historia no se detalla el minuto, el segundo, el minuto, la hora, el día, la semana, el año. Se relata la historia, se relata la historia. No tengo idea cuánto tiempo pasó, ¿sí? No fue mucho, pero en ese cumplimiento del mandato divino, ¿sí? Ellos fueron procreando. Entonces viene uno, entonces se casaron entre hermanos, qué perversidad. No era una perversidad, pues fue una creación inteligente de Dios, ¿sí? Fue algo perfecto. Y ahí viene otros que generan el conflicto. En Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se casaron, o al revés, no recuerdo bien la hora, pero en Génesis 6 está. Entonces, ¿esos quiénes eran? Entonces los ángeles, hay algunos que empiezan a flashear y dicen, los demonios que cayeron tuvieron hijos. A ver, los demonios son seres asexuados, no se pueden procrear a sí mismos, fueron creados por Dios y aun cuando puedan utilizar un cuerpo humano a través de posesiones y demás, porque algunos llegan hasta ese límite, no procrean ángeles caídos ni demonios, procrean seres humanos.
por más que manejen o manipulen a cualquier hombre o mujer, ¿sí? Es la procreación de otro ser humano. Cuando habla de uno, los hijos de Dios, los que seguían el pensamiento de Abel, que no nos olvidemos que después de que muere Abel nos relata el nacimiento de otro hijo. Y ¿cómo puede ser que hayan tenido hijos? Eh, ¿Y cómo puede ser también que Caín haya dicho, es grande la maldición porque el que me va a ver me va a matar? Es decir, que habían otros. El relato es el relato de una parte de la historia de todos los que habían, de todos los hijos, hermanos y demás. Y él dice, yo voy a poner señal, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Dice que se fue. Los hijos de los hombres son descendientes de Caín. Los hijos de Dios son los descendientes de Sem, que significa sustituto. En esa parte, en esa porción de la historia que cuenta que Caín mata a Abel. ¿Sí? Entonces, en obediencia y en cómo Dios había creado tanto a Adán y Eva, comenzaron a multiplicarse, a crecer y a obedecer el mandato de Dios, ¿sí? ¿Cómo se podían multiplicar? Y obviamente entre ellos, entre ellos, entre ellos. Y así va viniendo toda la humanidad. En ese aspecto, la literalidad es mandataria por sobre lo interpretativo. Después Por hay la otra parte pregunta. es literal y lineal. Después hay otra pregunta, pero la vamos a dejar para la próxima. Eh, la voy a dejar para que la vayamos preparando. ¿Quién era Melquisedec? Es interesante ese tema para tocarlo, ¿eh? Bueno, Lo vamos a dejar en duda. Después le vamos a mandar un mensaje al hermano y después le vamos a contar a los hermanos. Vamos a arrancar, me parece, la otra semana con quién es Melquisedec y seguimos hablando del tema. ¿Eh? perfecto. Así que, bueno, muchas gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando en este tiempo. Eh, Tuvimos el privilegio de que haya hermanos que hayan entrado por privado, sin querer, mandamos la transmisión por privado. Pero bueno, queda abierto igual, así que ahora lo vamos a configurar al, al video. Así que bueno, muchas gracias a aquellos hermanos que nos estuvieron acompañando, aquellos que estuvieron participando, preguntando también. Así que desde ya los saludamos y les enviamos un abrazo enorme. Adelante, Nelson. Un cariño enorme a todos los que nos acompañan cada vez que nos encontramos en esta charla entre mate y mate a Biblia abierta. Este, y bueno, cualquier corrección bíblica estamos abiertos, háganla con total confianza. Estamos para aprender eh, y podemos y debemos aprender los unos de los otros, todos de todos, ¿sí? Eh, Siempre, obviamente, a Biblia abierta. Amén. Así que bueno, como están viendo también vamos a hacer la invitación. Ven, pueden subir, pueden preguntar, o pueden enviar sus preguntas a través del WhatsApp. Que este programa no lo pasamos, pero bueno, ya hay hermanos que lo tienen y están haciendo eso justamente. Así que bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Bendiciones.